Me parece que empezamos aquí en la varianza, ¿no? Les había comentado que la varianza la vamos a usar para medir, como su nombre lo dice, la variabilidad de los datos. Y bueno, hasta ahorita hemos visto todas las operaciones, pero referentes a las variables aleatorias discretas, ¿no? Discretas significa que las podemos contar, ¿no? Las podemos enumerar, ordenar y al final de cuentas sabemos cuántas son, ¿no? Entonces la varianza se definía como la sumatoria de la variable aleatoria menos la media elevado al cuadrado por la función de probabilidad o la probabilidad de que suceda esa variable aleatoria. Y bueno, habíamos hecho operaciones para simplificar esta fórmula porque vimos en un ejemplo que esta fórmula nos daba más, bueno, no más problemas, sino que teníamos que hacer más operaciones si usamos esta fórmula que si usábamos esta fórmula, ¿no? Entonces llegamos a esta fórmula nueva que encerramos en este recuadro azul, que simplemente lo que teníamos que hacer para calcular la varianza era elevar la variable aleatoria al cuadrado y una vez que teníamos el promedio elevarlo al cuadrado, ¿no? Entonces calculábamos la suma y al final de cuentas íbamos a obtener la suma de la variable aleatoria al cuadrado menos el promedio al cuadrado y nos iba a dar la varianza, ¿no? Entonces, para hacer esto, nada más agregamos otra columna más, que era la variable aleatoria al cuadrado. Y bueno, eso nos iba a ayudar a hacer las operaciones más rápido, ¿no? Para calcular la varianza. Después vimos bueno, que la varianza tenía el problema de que no tenía las mismas unidades que lo que vendría siendo nuestros datos. Entonces, para trabajar, digamos, todo en las mismas unidades y poderse interpretar, le íbamos a sacar la raíz cuadrada de la varianza y entonces así vamos a obtener la desviación estándar, ¿no? La desviación estándar, como les mencioné, tiene la ventaja de que como está medido en las mismas unidades que nuestros datos, pues va a ser comparable de manera directa. Después vimos este ejercicio. Ahorita vamos a dejar un nuevo ejercicio para que lo vayan haciendo ustedes, pero vamos a revisar rápidamente este ejercicio, ¿no? Para recordar. Entonces, teníamos una variable aleatoria x que tomaba los valores de 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se acuerdan que la variable aleatoria era cuántos vehículos compraban en una concesionaria en un día, ¿no? Entonces, la probabilidad de que me compraban 0 vehículos, que es f de x, era 0.18, que me compraran un vehículo en esa concesionaria de 0.39, que me compraran 2 vehículos en esa concesionaria era de 0.24, y la probabilidad de que me compraran 5 vehículos era 0.01, ¿no? Ya no se había dado históricamente la situación de que se compraran 6 o más vehículos. Entonces, de los datos como históricos recabamos esta información y en general, así por pura experiencia, nosotros sabíamos que en la concesionaria se vendían al día desde 0 hasta 5, máximo 5 vehículos, ¿no? Y con las respectivas probabilidades. Entonces ya tenemos esa información y dada esa información tenemos que obtener la media y la varianza, ¿no? La fórmula de la media era... Me voy a regresar para que la vean. Era justamente esta, la media o el valor esperado o la esperanza o el promedio. Todos esos nombres es lo mismo. Va a ser igual a la sumatoria de todas mis variables aleatorias multiplicadas por la probabilidad que sucedan, ¿no? Que esta probabilidad de que sucedan las variables aleatorias se llama función de probabilidad. Y aquí, bueno, aquí les había mencionado que hay varias notaciones, ¿no? La que estamos usando nosotros ahorita es x por f de x, la sumatoria de mi variable aleatoria por la probabilidad de que suceda esa variable aleatoria, ¿no? Pero en los libros venía también con otro tipo de notaciones. En los libros también, por ejemplo, puede mencionarse que esto va a ser igual a la sumatoria de x por la probabilidad de x. O sea, la función de probabilidad también la pueden llamar P en los libros o también se puede expresar, tenemos que nuestra fórmula de la esperanza va a ser multiplicar la columna de x por f de x. Aquí parece que no la calculamos porque la calculamos en otro ejercicio previo. Si quieren me regreso para que lo revisemos. Aquí está. Entonces se multiplica x por f de x. X por f de x sería que venda 0 carros por la probabilidad de que venda 0 carros en esa concesionaria en un día es de 0.18 por 0 me va a dar 0, ¿no? La x por f de x para la variable aleatoria de que venda un carro sería 1 por 0.39 y así voy a realizando las multiplicaciones para todas
las variables aleatorias que tengo, todas las posibilidades y por sus probabilidades o por su función de masa de probabilidad de cada una de ellas. Y al final obtengo la suma. Entonces esta suma que obtengo de 1.5 va a ser el valor esperado o el promedio, ¿no? De acuerdo a la fórmula que nosotros estamos ocupando, que es esta de aquí. Y este es nuestro resultado, ¿no? Ahora lo que estábamos viendo en la clase pasada era cómo obtener la varianza, que era justamente la variabilidad de nuestros datos y que si los queríamos medir en la misma unidad de medida que nuestra información, teníamos que sacar la raíz cuadrada y se iba a llamar desviación estándar. Pues la fórmula habíamos visto dos fórmulas, que es la larga y la reducida. La larga es la que viene aquí, que es la varianza va a ser la variable aleatoria x menos la media o la esperanza o el valor esperado, el promedio, elevado al cuadrado por la función de probabilidad de que suceda esa variable aleatoria. Entonces teníamos la columna x, f de x. Viendo esta fórmula, lo primero que tenemos que hacer sería restar x menos la media, ¿no? Sabemos que la media era 1.5 de autos que se venden en promedio en la concesionaria en un día. Entonces sería 0 menos 1.5, 1 menos 1.5, 2 menos 1.5, 3 menos 1.5, 4 menos 1.5, 5 menos 1.5. Y hacíamos las operaciones y ya teníamos la x menos la media, ¿no? Ahora lo siguiente que teníamos que hacer era elevar al cuadrado, ¿no? Entonces tomábamos esa columna y en otra columna elevábamos al cuadrado la variable aleatoria menos la media al cuadrado y obteníamos 2.25, 0.25 y así sucesivamente para los diferentes valores que iban tomando la variable aleatoria, ¿no? Ya lo siguiente que sigue es multiplicar esa operación por la probabilidad de que suceda la variable aleatoria, que lo hacemos en otra nueva columna que sería la x menos la media, todo eso al cuadrado por la función de probabilidad, que es la probabilidad de que suceda cada una de las variables aleatorias, y obteníamos, por ejemplo, para el caso de 0 sería 2.25 por la función de probabilidad que es 0.18 y obteníamos 0.4050, ¿no? Así calculábamos todas las operaciones hasta llegar a los 5 autos que se vendían en un día por su probabilidad y obteníamos de esta sumatoria 1.25, ¿no? Esta sumatoria lo que nos va a dar al final de cuentas va a ser la varianza de x, que también se le llama sigma cuadrado. Entonces obteníamos la varianza de x, que era igual a sigma cuadrado, le sacábamos la raíz y obteníamos la desviación estándar, ¿no? La raíz de 1.25 iba a ser la desviación estándar, pero también estábamos viendo la fórmula corta, ¿no? La fórmula corta era la que calculamos al desarrollar el binomio al cuadrado y al simplificar y hacer las operaciones. Esta fórmula lo que me dice es, ok, si quieres obtener la varianza de la variable aleatoria que estás interesado en investigar, lo que tienes que hacer es elevar tus variables aleatorias al cuadrado, sacarle la esperanza y por último darle la esperanza al cuadrado, ¿no? Acuérdense que, por ejemplo, la esperanza, nosotros sabemos que la esperanza de x es la media, como lo vimos aquí. Entonces, esto es exactamente igual que poner que sería esperanza de x cuadrado menos esperanza de x, sabemos que es m, menos la media al cuadrado, ¿no? Entonces ya tenemos la m que es 1.5, elevando al cuadrado sería 0 al cuadrado es 0 por 0, 1, 1 al cuadrado es 1 por 1, 1, 2 al cuadrado es 2 por 2, 4 y así hasta llegar a 5 por 5 que nos da 25. Ahora hay que multiplicar estas columnas por su, como es el valor esperado, acuérdense que el valor esperado es el valor esperado va a ser mi variable aleatoria por mi función de probabilidad. Entonces en este caso sería, si yo quisiera sacar el valor esperado de, por ejemplo, el valor esperado de x va a ser igual a la sumatoria de x por mi probabilidad de que suceda esa variable, ¿no? Entonces si yo quisiera obtener el valor esperado de mi variable aleatoria al cuadrado va a ser igual a x cuadrada por f de x. Si quisiera el de cúbica sería igual a x cúbica por la probabilidad de que suceda x, ¿no? Aquí en este caso no se eleva al cuadrado lo que vendría siendo la función de probabilidad, porque esta simplemente es la probabilidad de que suceda la variable aleatoria y esa va a ser exactamente la misma en cualquier situación, ¿no? Por ejemplo, la probabilidad de que siempre venda 0 coches, para este ejemplo siempre va a ser 0.18, ¿no? Entonces lo único que va a ir cambiando va a ser, digamos, la variable aleatoria, pero la probabilidad de esa variable siempre va a ser exactamente la misma. Entonces, regresando a nuestro ejemplo, teníamos que ya elevamos al cuadrado nuestras variables aleatorias y lo único que teníamos que hacer ahora para calcular la esperanza era multiplicar esa columna por su probabilidad,
que era, por ejemplo, 0 por 0.18 me da 0, 1 por 0.39, 4 por 0.24 me da 0.96, 9 por 0.14 me da 1.26, 16 por 0.04 me da 0.64 y 25 por 0.01 me da 0.25, ¿no? Todo esto lo sumaba y me iba a dar 3.5. Ese 3.5 lo iba a sustituir en la fórmula nueva, que sería igual a 3.5 menos mi media, promedio o esperanza o al cuadrado. Y era 3.5 menos 1.5 al cuadrado me iba a dar 1.25, ¿no? Entonces llegamos al mismo resultado que el que estábamos obteniendo con la fórmula inicial. La única diferencia en este caso es que la fórmula de origen iba a hacer que yo hiciera más operaciones, ¿no? Esa es realmente es la única como diferencia. Pero fuera de eso, el resultado tiene que ser exactamente el mismo. Vamos a escribir unas propiedades de la varianza. Algunas ya las desarrollamos paso a paso y otras las vamos a anotar, ¿no? Pero recapitulando las propiedades de la varianza, es que la varianza de... Esta se va a separar en las sumas de ambas varianzas, ¿no? Que sería, por ejemplo, la varianza de la suma sería la varianza de AX más la varianza de B. Y nosotros ya habíamos visto que la varianza de una constante, la voy a anotar acá abajo, es 0. La varianza de una constante, la que sea, siempre nos va a dar 0. Esta se va a hacer 0. La varianza de una variable aleatoria por una constante, en este caso la constante va a salir afuera de la varianza, pero va a salir elevada al cuadrado. Entonces sería a cuadrada por la varianza de x. Esto lo desarrollamos en un ejercicio atrás. Esa es otra propiedad. Entonces, aplicando las propiedades, obtenemos que la varianza de ax sería a cuadrado varianza de x. Y bueno, la varianza de la constante es 0, ya no la anotamos. Las propiedades de la varianza serían, las voy a encerrar en un cuadradito, esta sería una propiedad de la varianza. Esta sería otra propiedad. Y esta última sería otra propiedad. Estas serían las propiedades de la varianza. Vamos a calcular la esperanza de Y. Y la varianza de Y, ¿no? Los datos que nos están dando para calcular la esperanza y la varianza están tabulados en la siguiente tabla. Tenemos una columna Y. En este caso mi variable aleatoria Y toma los valores de 2, 4, 7 y 8. Y la probabilidad de que suceda cada una de las variables aleatorias Y sería de 0.2 para 2, 0.3 para 4, 0.4 para 7 y 0.1 para 8. Acuérdense que la suma de todas nuestras probabilidades siempre nos debe dar 1, porque son todas las posibilidades que existen en este ejemplo con esas variables aleatorias específicas. Les voy a anotar aquí otra propiedad. Bueno, resumiendo esta fórmula que les puse, se las voy a poner en negro. Sería la esperanza de cualquier variable aleatoria x elevada a la potencia n va a ser igual a la sumatoria bueno, aquí es de todas las variables aleatorias x, de mi variable aleatoria elevada a la potencia n por la probabilidad de que suceda esa variable aleatoria x.
Y bueno, aquí arriba están los ejemplos, ¿no? Como vimos, la esperanza de la variable aleatoria al cuadrado va a ser la sumatoria de todas las variables aleatorias, que cada una de las x va a estar elevado al cuadrado por su probabilidad de que, o su función de probabilidad de que suceda la variable aleatoria x. Sería y por f de y. Entonces multiplicamos esta columna directamente. 2 por punto 2 es punto 4. 4 por punto 3 es 1.2. Punto 4 por 7 es 2.8. Punto 1 por 8 es 0.8. Y sumamos todo, ¿no? Entonces es punto 4 más 1.2 más 2.8 más punto 8, eso nos va a dar 5.2. Esta es la sumatoria de todas las x, todas las y, todas las variables aleatorias y que tengo. De y por f de y va a ser igual a 5.2, y esto es igual a lo mismo que la esperanza de y o la media, ¿no? ¿A todos les quedó eso? Bueno, ya todos llegaron a la media. Entonces, ahora vamos a hacer si quieren vamos a hacer la varianza por el método corto y largo. Entonces el método largo es esta sumatoria, que es la x menos la media y elevado al cuadrado. Entonces, el método largo sería, le voy a poner, si quieren, de color negro, sería agregar la columna la x menos la media, que en este caso es la y menos la media, que es 5.2, y elevarlo al cuadrado, ¿no? Esta sería, otra columna sería la y menos la media al cuadrado. Entonces sería la y vale 2 menos la media menos 5.2. La siguiente sería 4 menos 5.2, 7 menos 5.2, 8 menos 5.2. Es menos 3.2, menos 1.2, (1.8) y 8 menos 5.2, 2.8. Ahora vamos a elevar estos valores al cuadrado. (10.24), 1.44, 3.24 y 7.84. Entonces la fórmula, acuérdense que la fórmula de la varianza de y va a ser igual a y, bueno, y menos la media al cuadrado por f de y sumatoria, que la tenemos aquí, ¿no? Sumatoria de x menos la media al cuadrado por f de x. Entonces en la fórmula vemos que el siguiente paso sería multiplicar eso por la función de probabilidad, que sería y menos la media al cuadrado por f de y. Entonces multiplicamos la penúltima columna, que es esta de aquí, por esta de aquí. Entonces el primer valor sería 0.2 por 10.24, sería 2.048, y así sucesivamente, ¿no? Sumamos para hacer esta sumatoria de aquí. Y bueno, la varianza de y nos da 4.56. Ahora vamos a hacer la misma de la varianza, pero con la fórmula nueva.
la fórmula nueva, acuérdense que la fórmula nueva era esta. La fórmula nueva tenemos que elevar la variable aleatoria al cuadrado y restarle la media al cuadrado, ¿no? Sería, la variable aleatoria al cuadrado sería 2 al cuadrado sería 4, 16, 49, ok. Y ahora hay que obtener la esperanza. La fórmula también era, esta era la esperanza de mi variable aleatoria al cuadrado menos la media al cuadrado, ¿no? Lo que hay que hacer es ahora multiplicar este valor por su función de probabilidad para obtener la esperanza. Y sería 4 por 0.2. Si quieren se los anoto. 4 por 0.2 igual a... El otro sería 16 por 0.3. 49 por 0.4 y 8 por 64 por 0.1. ¿Sí? Vamos a sumar esto de aquí para obtener la esperanza de y cuadrado y a eso le vamos a restar la media al cuadrado. Acuérdense que la media al cuadrado es 5.2. Entonces sería 0.8 más 4.8 más 19.6. Vayan checando las operaciones por favor también. Más 6.4. Y nos da esto un total de 31.6. ¿Sí? Entonces sustituimos aquí, en esta fórmula de azul, teníamos que la varianza de y iba a ser igual a la esperanza de y cuadrado menos la media al cuadrado de y. La esperanza de y cuadrado es 31.6 menos el valor de la media al cuadrado, que era 5.2 al cuadrado. 5.2 al cuadrado sería 31. Y esto nos debe de dar un valor de 4.56. Y sí, vean que nos da justamente lo mismo, ¿no? Que es con la fórmula larga para encontrar la varianza nos dio 4.56, que está de aquí. Y con la fórmula corta nos está dando el mismo resultado.